Muy buenos días, feliz sábado. Tenga cada uno, cada una, que la bendición del cielo pueda ser con todos. En esta ocasión les invito a compartir juntos una serie de temas titulada Modelos de la Iglesia. Modelos de la Iglesia. En la palabra de Dios encontramos algunas figuras de la iglesia. Es decir, la iglesia es representada por algunas figuras. Y cada una de esas figuras encierra lecciones preciosas para todo hijo de Dios que es miembro de esta maravillosa iglesia del Señor. Hoy vamos a ver los principales 5 modelos de la iglesia en la Biblia. Hay algunos otros, pero los que vamos a ver son los principales. Repito, 5 modelos de la iglesia. Iremos viendo en primer lugar las bases bíblicas para ese modelo para la iglesia. Luego miraremos el requisito común para que una persona pertenezca a esa iglesia representada en ese modelo. Por darles un ejemplo, la iglesia como cuerpo, ¿ok? ¿Cuál es el requisito para ser miembro de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo? Ser parte de su cuerpo. ¿Y cómo pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Cuando aceptamos a nuestro Señor en nuestra vida, somos bautizados, somos unidos al cuerpo de Cristo. Y el bautismo no prefigura otra cosa que, o no simboliza otra cosa que el nuevo nacimiento. Entonces, para poder ser parte de esa iglesia que la Biblia presenta como el cuerpo de Cristo, el requisito general para todo el que sea partícipe de esa iglesia que es cuerpo de Cristo es el haber nacido de nuevo. ¿Me captan? Veremos los modelos de la iglesia. Luego, después de haberlos visto, cada uno de los 5 que veremos hoy, miraremos que hay un requisito común para pertenecer a cualquiera de esos modelos. En verdad, el que pertenece a uno de esos modelos pertenece a los otros 4, porque son diferentes modelos de la misma entidad, que es la iglesia. Y luego veremos como última parte o tercera, cómo está representado Cristo en cada uno de esos 5 modelos. ¿Ok? Por ejemplo, en la iglesia como reino de Dios. ¿Dónde está Cristo ahí? Rey. ¿Ya? El rey. Y entonces, ¿quiénes son los integrantes de la iglesia como reino? Aquellos de quienes Cristo es rey. ¿Vamos captando? ¿Qué me hace integrante de la iglesia como reino? Que Cristo sea mi rey. Simple. Entonces vamos a ir viendo al final, la tercera parte, cómo está Cristo en cada uno de los modelos. Primero, los modelos. Segundo, el requisito común que nos hace pertenecer a todos esos modelos. Y tercero, cómo está Cristo representado en cada modelo. ¿Claro, sí, lo que vamos a hacer? Bueno. Vamos a orar. En esta ocasión no hemos orado todavía, entonces vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para orar, los que pueden cerrarlos, los que van manejando o demás, pues entonces que en su mente oremos. Amado Padre, nuestro Dios, muchas gracias por esta linda oportunidad de congregarnos en tu nombre, en compañía de tu Espíritu y de tus ángeles, para estudiar tu palabra. Pedimos nos guíes y que lo que aprendamos hoy
nos ayude, nos capacite por el poder de tu Espíritu para ser hijos tuyos de los que te sientas orgulloso. Tómanos, guíanos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Modelo número 1. La iglesia como cuerpo. La Biblia nos presenta a la iglesia como un cuerpo. Algunos textos, entre otros. 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Dice la palabra de Dios así. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Juntos, dice la palabra de Dios, los que integran la iglesia de Cristo componen, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular de ese cuerpo. Es decir, todos juntos componen el cuerpo. Pero ¿por qué dice luego y miembros cada uno en particular? Porque en este capítulo 12, el apóstol Pablo está argumentando que no todos forman el mismo órgano de ese cuerpo, sino que cada uno es un órgano diferente de ese cuerpo. Todos en conjunto forman el cuerpo, pero el cuerpo no es uno de ellos. El cuerpo lo componen todos juntos. ¿Por qué está argumentando esto el apóstol? Porque está en el contexto del problema del don de lenguas, que luego señala en forma más específica en el capítulo 14. Y está en un contexto en donde algunos en la iglesia de Corinto, en la primera mitad del primer siglo, estaban teniendo problemas. Primero, habían distorsionado el concepto del don de lenguas. Y se había introducido entre ellos la idea de que don de lenguas es, perdón, lo que hoy se conoce en el mundo pentecostal como la glosolalia, en el sentido de hablar lenguas extrañas que nadie entiende. Ese concepto no inició con el movimiento pentecostal, ya tuvo sus inicios allá en la iglesia apostólica. Estaba dándose lo mismo. Después de tergiversarse lo que era el don de lenguas, haciéndoles creer a los demás, por parte de algunos miembros de la iglesia, que el que no hablaba esa lengua extraña que nadie entiende, sino solo ellos y a veces ni ellos mismos, los que la hablaban, si no hablaban eso todos, era porque los otros no tenían el Espíritu Santo, los que no hablaban eso. Cuando tratemos el tema del don de lenguas en sí, nos centraremos un poco más en estos detalles, pero por ahora lo que es importante que captemos era que estaba el concepto ese surgiendo allí en la iglesia de Corinto. Y entonces a los que no hablaban esas lenguas extrañas, que no tenían nada que ver con el Espíritu Santo, los hacían a un lado y les vendían la idea de que ellos no eran parte del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo les dice, no, el don de lenguas es uno de los dones del Espíritu, pero el don de lenguas real, el verdadero, gracias hermano, el don de lenguas real, el de Hechos 2, que no son lenguas que no se entienden, sino idiomas de diferentes lugares del mundo. Pero bueno, no es el tema ahora. El punto es que el apóstol Pablo está diciéndoles aquí, no, primero, bueno, en el capítulo 14 les explica cuál es el verdadero don de lenguas. Pero antes de hacer eso les dice, el verdadero don de lenguas Dios se lo da a algunas personas, no a todos, porque Dios reparte sus dones a los diferentes miembros que forman su cuerpo. ¿Ya? Entonces él lo que está argumentando aquí es
en el 27, dice vosotros, 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Y entonces dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué es lo que está diciendo con eso? No, cada uno tiene él o los dones que Dios le dio. Porque Juan no tenga el don de sanidad y Pedro sí lo tiene, no quiere decir entonces que Pedro es parte del cuerpo de Cristo y Juan no, porque no tiene el don de sanidad. Eso es lo que está tratando de argumentar Pablo, diciendo cada quien con el don o los dones que Dios le dio y todos juntos ejerciendo esos dones forman el cuerpo de Cristo. ¿Ok? De paso, ahí hay una lección grande para algunos sectores del mundo pentecostal hoy donde tienen este mismo problema y le hacen creer a los que no tienen lo que ellos llaman don de lenguas, que no lo es, por cierto, les hacen creer que entonces no tienen el Espíritu Santo y que todos tienen que tener ese don para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo menciona aquí totalmente lo contrario, diciendo, no, al cuerpo de Cristo Dios le repartió diferentes dones. Pero el punto, hermanos queridos, es, somos como iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Cada uno en particular formamos parte de ese cuerpo. En el capítulo 10 del mismo 1 Corintios, el versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ok? El cuerpo está formado por muchos. No lo integra una sola persona, ni dos ni tres, son muchos. La iglesia en el mundo. Algunos otros textos que nos orientan sobre este modelo de la iglesia. Efesios 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí tenemos un elemento más que se añade al modelo de cuerpo. ¿Cuál es? ¿Qué ven? Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué elemento nuevo hay? Que ese cuerpo, como es lógico, tiene cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Cristo. ¿Qué tenemos aquí? El modelo de cuerpo para la iglesia implica una verdad teológica delicada, fácil de distorsionar, y es importante entonces que lo entendamos bien. Y es que la cabeza de ese cuerpo es una sola. La iglesia como cuerpo tiene cabeza, pero no solo tiene cabeza, sino que solo tiene una. Y según la misma escritura, esa cabeza es Cristo. ¿Qué es importante que captemos aquí? La iglesia de Dios, si es el cuerpo de Cristo, solo puede tener una cabeza. No dos, ni mucho menos más. ¿Qué implica esto? ¿Cómo relacionar esto con el liderazgo en la iglesia?
No sé si estoy comunicando el punto. Porque la Biblia nos habla del liderazgo de la iglesia. Y nos habla de apóstoles, y nos habla de ancianos, nos habla de obispos, en términos originales, que eran los mismos ancianos locales de la iglesia. ¿Cómo se relaciona el asunto de liderazgo, que es bíblico? Había personas colocadas por los propios apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, colocadas allí para que lideraran la iglesia. Pero el concepto que estamos mirando aquí es que la iglesia como cuerpo tiene una sola cabeza. ¿Y estas personas? Ajá. Creo que el ejemplo más claro es Hechos 15, donde se ve reflejado ese liderazgo. En ningún momento se ve un grupo de personas que tienen un cargo que manda a la iglesia. Una conferencia o una organización con un grupo de personas que manda, que da órdenes. Hechos 15 uno no ve eso. Ve un grupo de personas donde todos tienen la misma autoridad. Sí, un grupo de personas, según Hechos 15, donde después de reunirse, con representantes de los diferentes lugares donde había iglesias locales, después de reunirse, llegan a un acuerdo y comunican ese acuerdo. Que una persona tiene que comunicarlo, no pueden hablar varios a la vez, una persona tiene que comunicar, o más bien no comunicar, sino sintetizar los acuerdos a los que llegaron, que podemos ver allí en Hechos 15, porque el problema era si tenían que circuncidarse o no los gentiles al hacerse cristianos. Ese era el problema principal. Y entonces llegaron a un acuerdo y entonces lo hacen público para que esos mismos representantes de las iglesias locales que fueron allí llevaran esa misma comunicación a los hermanos. Ahora, el punto ahí es, ¿dónde está la cabeza de la iglesia? Pregunto, el que habló allí fue Santiago en Hechos 15. Entonces, en ese momento Santiago era la cabeza de la iglesia. No olvidemos un punto clave. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y todo organismo sano y normal solo tiene una cabeza. Algo con dos cabezas, un organismo con dos cabezas, se convierte en un fenómeno. Y si tiene más de dos, pues con mucha más razón. Y la iglesia del Señor no es un fenómeno. La iglesia del Señor es un organismo instituido por Cristo mismo. Por lo tanto, es algo bíblico, serio, formal, instituido divinamente. Entonces no puede tener dos cabezas ni más. Entonces, ¿qué fue Santiago al liderar el concilio registrado en Hechos 15? Fue el que los mismos hermanos escogieron para que les representara a todos ellos al exponer en público lo que todos habían decidido, pero nunca llegó a ser la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia solo es uno, que es Cristo. ¿Y Pedro entonces? Bueno, Pedro no se menciona para nada allí en el concilio dirigiendo. Es curioso, de paso, porque si Pedro fue el primer papa, según la teología católica, entonces debió haber dirigido el concilio registrado en Hechos 15, ¿no les parece? ¿O cómo es que Pedro era el primer papa y el concilio lo dirigió Santiago? ¿No hay algo extraño ahí? No es que Pedro nunca fue ni papa ni primero. Ni primer papa. Pero él tampoco llegó a ser nunca cabeza de la iglesia, ni ninguno de los apóstoles.
es que el apóstol Pablo, en representación de todos ellos, nos dice con total claridad que la iglesia solo tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Entonces, ¿cómo relacionar esto con el liderazgo? No hay ningún problema en que haya en la iglesia de Cristo personas liderando la iglesia, porque Dios mismo los estableció. Y es a través de los dones, y eso es por medio del Espíritu Santo. Entonces, es divinamente establecido el liderazgo. ¿Dónde entramos en problemas? Cuando ese liderazgo usurpa el lugar que le corresponde a Cristo, colocándose como cabeza de la iglesia. ¿En qué sentido? ¿Quién ordena al organismo que se llama cuerpo? ¿El cuerpo a la cabeza o la cabeza al cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Ordena mi cuerpo a la cabeza lo que debe hacer? ¿O la cabeza ordena a mi cuerpo lo que debe hacer? Estamos hablando en un ambiente normal, ¿ok? La cabeza ordena al cuerpo. Entonces, la función de la cabeza es dirigir al cuerpo, dar órdenes al cuerpo. ¿Ok? Dar órdenes al cuerpo. ¿Por qué yo puedo alzar este pie? Porque hay una orden que viene de aquí. ¿Por qué puedo mover este brazo? Hay una orden que viene de aquí. Si de aquí no sale una orden, este brazo no puede moverse, los ojos no pueden cerrarse, la boca no puede abrirse. Viene una orden de aquí para todos los demás miembros del cuerpo. Entonces, Cristo es cabeza del cuerpo porque es el único autorizado por Dios para ordenar a la iglesia lo que cree y lo que hace. ¿A dónde debe ir? ¿Cómo debe caminar? ¿Hacia qué dirección? Las órdenes vienen de Él, por eso es que Él es la cabeza. En este sentido, cualquier entidad que se coloque en la posición de ordenar al cuerpo de Cristo lo que debe hacer, se autoconstituye en cabeza de la iglesia. Y en ese momento usurpó el lugar de Cristo, que es el único a quien la Biblia autoriza o señala como cabeza de la iglesia. Entonces, podemos captar cómo no hay discordancia, diríamos, entre el liderazgo y la iglesia como cuerpo de Cristo. No hay ningún desacuerdo, ningún choque entre Cristo como cabeza y los dirigentes que Él ha puesto en su iglesia para que lideren. No hay ninguna contradicción en eso. Es que Dios nunca los puso como cabeza. ¿Por qué? Porque todos ellos, liderando lo que lideren, son miembros todos del cuerpo. Ninguno de ellos, ¿qué decimos? Uno es puesto como mano, otro como pie, otro como ojo, otro utilizando el ejemplo del cuerpo, pero a ninguno de ellos se lo pone como cabeza. Es que ese puesto ya está, ¿ya? Porque es el que manda, es el que tiene la autoridad. ¿Estamos claros? Preguntas, inquietudes en esa línea. La iglesia como cuerpo implica que solo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. No puede haber una persona o grupo de personas que tenga autoridad bíblica para colocarse como cabeza de la iglesia. El problema que tenemos es que hay algunas entidades que han intentado tomar ese lugar y dicen, no, nosotros no somos cabeza. La cabeza es Cristo, solo hay una cabeza. Pero resulta que de donde vienen todas las órdenes para que ese cuerpo las ejecute, ese cuerpo que es la iglesia, es de esa entidad. Entonces se usurpa
a Cristo como cabeza o no? Bueno, es que la función de la cabeza es ordenar al cuerpo. En el momento en que haya una entidad determinada, cualquiera, que ordene a la iglesia lo que tenga que hacer, esa entidad está usurpando el lugar que le corresponde a Cristo, que es la cabeza. Ahora, si hay una entidad elegida por la misma iglesia, un grupo de personas que lideran la iglesia, y ese grupo de personas guía, orienta a la iglesia por el rumbo que debe seguir, no está usurpando el lugar de Cristo. En el momento en que le ordena a la iglesia lo que tiene que hacer, ya se desubicó. Ahora usurpó el lugar de Cristo, porque se puso como cabeza. ¿Estamos claros? Sí. Y que no hay ningún choque entre el liderazgo y Cristo como cabeza. Porque ningún líder es cabeza, ni ningún grupo de líderes. La iglesia solo tiene una cabeza, que es Cristo. En el capítulo 2 de Efesios, el versículo 16, 2:16, dice: y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Los versículos 11 al 15 nos dice que estos ambos de lo que se habla aquí es judíos y gentiles. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí tenemos otro elemento clave que se desprende del concepto de iglesia como cuerpo. Muy, muy importante. Pero se nos fue el tiempo. Lo vemos en la próxima sección.